el Centro de Día para Demencias, consultorio de neurología cognitiva del Hospital Ramos Mejía, jefe de neurología del Policlínico Central de la UOM y docente adscripto de neurología de la Facultad de la UBA. Guido, bienvenido, adelante. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer colaborar con Alma. Justo hablábamos antes de que trabajé en Alma un tiempo, y tengo muy gratos recuerdos, así que bueno, siempre es un placer cuando hay una invitación de Alma de poder colaborar. Mucha gente conocida. Así que bueno, la idea de la charla de hoy, como decía Gladys, estamos en un mes cuyo objetivo es concientizar, porque así se propuso, la OMS propuso que este mes sea el mes del Alzheimer, puntualmente el 21 de septiembre es el día puntual del Alzheimer, pero bueno, la idea es un poco divulgar. En la charla mía, eh, mi idea es hacer un poco un par de tips de nosotros como familiares, nosotros pues también yo soy médico, pero también soy familiar de pacientes con Alzheimer, así que me incluyo de los dos lados. ¿Cómo podemos ayudarlo? Y esto a veces, obviamente, yo en la consulta hago mucho hincapié, Nicolás, en el seguimiento de cómo podemos ayudar, más allá de lo farmacológico, de dar una medicación, de los tratamientos que tenemos, que siempre digo lo mismo, es súper importante, son efectivos, sirven, no es lo mismo el paciente no tratado que tratado. Eso de que no podemos hacer nada, siempre digo, eso es una falacia y claramente podemos hacer mucho de lo médico, pero más allá de los actos médicos ortodoxos, que es dar una medicación o un tratamiento, una estimulación cognitiva, una terapia ocupacional, fono, kinesio, etcétera, hay un montón de cosas que uno como familiar puede hacer para ayudarlo, que van a cambiar mucho la calidad de vida, o sea, cómo las podamos implementar, eh, va a cambiar la calidad de vida del paciente, de la persona que tiene Alzheimer, la calidad de vida nuestra, nosotros como familiares, cuanto más cercanos estemos de poder llevar a cabo estos ítems, se nos va a hacer más llevadero a nosotros también. Eh, no es fácil, no es fácil. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, como familiares, y siempre le digo eso y hay que aceptarlo, o sea, el primer punto es aceptar que es una crisis, que si bien obviamente es súper frecuente el Alzheimer, es una crisis inesperada. Entonces, la gran mayoría de los familiares no están preparados para llevar a cabo esto, no tienen una preparación, una formación, y es normal que fallemos, que fallen, que los ítems que yo voy a dar ahora eh, por momentos no salgan, nos salgan los instintos, la frustración, el enojo, y siempre digo, primer punto es aceptarlo. Aceptar que como cuidador, como familiar, aceptemos que vamos a equivocarnos, también nos va a generar más facilidad de llevarlo a cabo. Si nos salen estos ítems, buenísimo, buenísimo. Pero si no nos salen, empezar al principio, no nos mortifiquemos, no seamos tan críticos en lo ideal, porque no es una situación ideal para nada. Pero bueno, nosotros como médicos, y en especial ahora en esta charla de divulgación, vamos a tratar de darles, por lo menos de mi parte, darle un pequeño ayudita para que esto sea más llevadero. La idea es que por una cuestión de logística, las preguntas sean al final, pues si no va a ser un súper lío que abramos los micrófonos. Pero bueno, mi idea es que dejemos un buen espacio para preguntas, ¿sí? Al fin y al cabo esto es para ustedes. Entonces, vamos a hablar un poco de qué consejos para los cuidadores y para los familiares con demencias podemos dar. Eh, por empezar, digamos, siempre que hay una persona con una enfermedad de Alzheimer o cualquier demencia, pero bueno, vamos a hablar de Alzheimer, hay una persona que se encarga del cuidado. Y muchas veces esos cuidados son hechos por los propios familiares, que no están, como decía, no están preparados, requiere muchísima paciencia, que a veces no la vamos a tener, y volvemos a lo mismo, siempre mismo, acéptenlo, que hay momentos que no van a tener esa paciencia. Después haremos estrategias que nos ayuden a tener esa paz interior, pero bueno, no, es normal. Tengo que tener mucha flexibilidad, mucha compliance a la situación, ¿sí? Y el estrés es muy alto.
Y acá es donde vamos a tener que tener muchísimo cuidado de que ese estrés eh, no se nos sature, porque si el estrés termina siendo lo que llamamos un estrés del cuidador, un burnout del cuidador, no tenemos un enfermo, tenemos dos o más, ¿sí? Eh, y saber que, bueno, digamos, nos va a tocar, digamos, como familiar, dedicarnos ese tiempo y parte de nuestras vidas a estos cuidados que tal vez no los teníamos eh, esperados durante el transcurso de nuestra vida, pero que los vamos a tener. Tratar de que sean lo más ameno. Para empezar, siempre digo lo mismo. Eh, Idealmente, si podemos tener algún apoyo de un cuidador profesional, esto depende de un montón de cosas, de recursos económicos, de poder conseguirlo, de un montón de cosas más, pero si ustedes son familiares, eh, traten de conseguir apoyo, ¿sí? Por empezar, un apoyo profesional. Y en lo posible, y esto tal vez un consejo, y no es fácil, lamentablemente muchas veces no ocurre eso, pero en lo posible tratar de que siempre hay un cuidador que es el principal. Generalmente si el cónyuge está presente, es el cónyuge, pero si no es algún hijo o hija, generalmente la hija es la mayormente más a cargo. Esto no por una cuestión de que estadísticamente está demostrado así, pero bueno, también obviamente hay hijos que son los que se encargan en predominante. Traten de dividir tareas, nunca 50-50, pero traten de que todos ayuden, porque si todos ayudan se hace todo mucho más sencillo. Eh, Nuevamente, hay dinámicas familiares que exceden a la condición médica, pero bueno, eh, acá uno más uno no es dos, uno más uno es tres o cuatro, digamos, o sea, dos personas es mucho más que la suma de esas dos personas. Vamos a hacer una serie de ítems que me parecieron lo más. Hay un montón, si uno ve la literatura, hay un montón de páginas súper interesantes. Esto, recomendación, páginas de Alzheimer Internacional, páginas de cuidados de la salud. Siempre busquen páginas, obviamente, cuando les digo, está bien, la internet es buenísima. Pero, y para ustedes también, como cuidadores, como familiares, úsenla, no soy anti búsqueda, anti Google. Pero si van a buscar, primero, ante lo que encuentren, consulten con su médico si eso es correcto. Y lo segundo, traten de buscar siempre páginas, eso también es un consejo, que tengan cierto respaldo, eh, sustento académico o respaldo gubernamental, digamos, si buscan algún consejo en desesperado o algo que por ahí no llegan a la consulta médica y quieren verlo, de cómo intentar manejarlo de la contención, busquen páginas de estas, como ALMA, como ADI, como del gobierno, o de alguna institución de prestigio. Siempre van a ser mucho más confiables que los foros de Google, que ahí sí no son por lo menos tan seguros. Por ahí la información es real, pero bueno, por ahí es más difícil de comprobar que sea verídica. Bueno, bien. Para empezar, algo súper importante, súper importante en estos pacientes es intentar mantener una rutina establecida. ¿Sí? Bañarse, vestirse, comer siempre a la misma hora. ¿Sí? El ser humano es un ser humano, es un ser de rutinas, de hábitos. Y en estos pacientes, mantener la rutina con horarios reglados en la medida de lo posible ayuda un montón, un montonazo. Eh, hay una condición incluso que es muy común, que es el sundowning, que al atardecer se pone un poco más, porque realmente los síntomas se exacerban, la agitación se exacerba. Si uno mantiene la rutina, todas esas cosas se vuelven más sencillas, inclusive los trastornos del sueño. La rutina es tal vez de una de las medidas más importantes a seguir. ¿Sí? Otra cosa importante es ayudar a las personas a hacer listas de cosas, ¿sí? Anotar citas, actividades, el recurso de un cuaderno, un calendario. Como digo yo siempre, si una persona tiene una lesión en la pierna y le cuesta caminar, bueno, uno por ahí sugiere un bastón, un trípode, un andador, en función del déficit que necesite, como una compensación externa. Bueno, si alguien tiene un problema de memoria, la compensación externa es un calendario, es una agendita, si maneja la tecnología, será alguna nota o autochat o chat familiar de WhatsApp.
puede ser papelitos en la heladera, siempre tratando de ser ordenados, pero el bastón que tenemos que tratar de utilizar en una persona con Alzheimer son las notas. Son las notas, eso ayuda muchísimo. Ya lo vamos a charlar más tarde, pero tratar de que haga el ejercicio de que guarde la información, de que guarde esas tareas, esa lista, no decirle, bueno, ya está, como se olvida, dejá, me cargo yo de la cita con el médico, no, no, que hasta lo más que se pueda sin frustrarlo, sin ni obligarlo, siempre tratar de que haga lo más que pueda. Y entre ellas, recurso de las listas siempre es útil. Eh, Otra cosa que muchas veces ayuda es planificar actividades que la persona disfruta, intentar hacerlas, ¿sí? A la misma hora todos los días. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Tratar de buscar puntos en común, puntos de disfrute, ¿sí? No sé, le gusta jugar a las cartas, siempre le gustó jugar a las cartas. Bueno, tratar de darle un espacio para jugar a las cartas, para hacer una sopa de letras, para ir a caminar. Sí, cualquiera, de hecho, cualquier actividad física, mental o social ya de por sí es útil para mantener el estímulo de salud. Si encima es algo que es grato y agradable, muchísimo mejor. Idealmente puede ser disfrutar un taller de memoria, ¿sí? Muchos pacientes, en mi caso, van a un taller de memoria y lo disfrutan, eso vale doble, digamos, por encima del efecto beneficioso sobre el ánimo, encima le estás dando un estímulo, es genial. Pero siempre lo mismo, tratar de que sea ordenado, que sea como una rutina, ¿sí? ¿Qué otras cosas, sí, podemos tener en cuenta? Uso de recordatorios, y acá es muy importante, recordatorios en tema de medicación. Obviamente, todos estos consejos van a ser muy variables en función del estadio que la persona esté, ¿sí? Si obviamente estamos en estadios leves, es probable que la persona pueda manejar cierto rango de medicación con cierta supervisión, ¿sí? Si en ese caso se pueda, siempre utilizar estos pastilleros, por ejemplo, son recontra útiles y fáciles, dejarlo ordenado, entonces la persona puede manejar su medicación, pero bueno, uno la deja ordenadita. En los pastilleros es siempre bastante útil usar alarmas, si por ejemplo no usa tanta medicación, si está polimedicado, obviamente tener 15 alarmas en un día es súper estresante, imposible, pero si, no sé, usamos una sola medicación o dos medicaciones, bueno, digamos dejarle y maneja la tecnología o algo básico como cierta alarma, dejar alguna alarma arreglada está bastante bueno y ayuda mucho a mantener la regularidad de la medicación. Esto es importante, digamos, la medicación no puede fallar. Sí, acá, y es primordial esto, digamos. El déficit de medicación es un riesgo, el exceso de medicación es el doble de riesgo. Entonces, medicación no se puede dar mucha compliance y se tiene que hacer en forma adecuada. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, siempre, siempre tratar de que la persona haga todo lo que puede, nunca coartarle la posibilidad de lo que es capaz, ¿sí? Porque ahí le estamos quitando estímulos, vamos en contra es ayudar arriba abajo, perdón, a la enfermedad, ¿sí? Si la persona se viste, se baña sola, si hasta maneja ciertas cosas del celular, el control remoto, lo que sea, mientras lo haga bien, dejarlo que lo haga. Y si lo hace más o menos, pero con cierta ayuda, lo puede hacer, que lo siga haciendo. ¿Sí? Justamente pasó, este es un ejemplo que demuestra la pérdida de estímulos, más allá de los estímulos de lo que es un taller de memoria o estímulos formales, como es la kinesio, la rehabilitación, etcétera. Eh, Se vio mucha alteración, mucha progresión en la pandemia, por ejemplo, donde las personas perdieron estímulos que antes tenían, ¿sí? Mucho encierro, mucha pérdida de estímulos externos, causaron una aceleración muy grande en muchos pacientes. Entonces, nos terminó de demostrar algo que ya teníamos bastante claro, que es nunca dejar de darle la oportunidad. Siempre, igual todo esto es negociando que él haga lo más que se pueda, que haga lo más que se pueda sin exponerlo a riesgos ni a frustraciones, que haga lo que se pueda sin uno como cuidador y acompañante no le genere un desgaste, estrés o situaciones que lo terminen sacando o poniendo, digamos, muy nervioso. Vamos a poner un ejemplo, no sé, tenemos una cita a las
con el médico a las 8 de la mañana y nos despertamos a las 7 corriendo. Bueno, sabemos que el paciente puede tardar en vestirse, en elegir la ropa 40 minutos. Sí, vamos a llegar tarde, nos vamos a poner nerviosos. Bueno, por ahí en esos momentos sí, darle una mano y obviar por excepción o por casos aislados esto de hágalo usted mismo. Pero por eso siempre es una negociación constante y buscar un equilibrio. Tal vez como en todo, ¿no? Pero en esto más todavía, entre la ayuda y el dejar hacer. ¿Sí? Y siempre ser dinámico, momentos y momentos en la cual uno necesita un poco más, un poco menos, y ser flexible en eso es súper importante. Tratar de que use ropa cómoda, ¿sí? A veces no hay tanta conciencia de lo que es la ropa, de la comodidad, de los gustos. Esto es muy variable, volvemos mismo con el estadio, pero siempre tratar de que sean ropas holgadas, ropas cómodas, ¿sí? Especialmente elásticos, poner un cinturón que es un poco más incómodo, eh, usar cierres, ¿sí? Por ahí los zapatos, que a veces esto, por ahí obviamente para estadios mucho más, debe haber dentro de la gente que está escuchando la charla, muy heterogéneo el grupo, ¿sí? Así que por ahí algunos consejos no aplican y nunca van a aplicar, eso quédense, digamos, es muy variable esta enfermedad, ¿sí? Pero por ahí aquellos que les cuestan algunas cuestiones, llaman prácticas del manejo de los actos motores, bueno, por ahí en vez de cordones usar velcro, zapatillas con botones o hebillas, sería un poco más útil que el cordón que a veces cuesta un poco. O Nicolás, además de las cuestiones cognitivas, cursa con alguna demencia que tiene algunos trastornos motores, ¿sí? O mismo artrosis o alteraciones osteoarticulares que dificulten el manejo. Siempre ofrecer la mayor comodidad para que al fin y al cabo termine haciéndolo él solo, digamos. Es preferible que una zapatilla con velcro y que él se ponga la zapatilla solo antes que una zapatilla con cordones en la cual termines ayudándolo siempre. Ese es el Esto es un poco para, obviamente, cuando hay mucha alteración motora, ¿sí? Estadios bastante avanzados que tranquilamente no siempre vamos a pasar por esto, ¿sí? Insisto, porque puede haber familiares con estadios mucho más leves y no puede ocurrir necesariamente, pero bueno, hablando con las personas que por ahí están en estadios un poquito más avanzados o más complicados, el uso de sillas para ducha, ¿sí? Generar estrategias para obviamente no caerse, es súper importante, como las caídas es algo que uno tiene que prevenir un montón, ¿sí? El riesgo de fracturas, terminan complicando muchísimo el cuadro motor en sí, ¿sí? El salud general y generalmente las internaciones, las cirugías son un riesgo para mayor deterioro. Entonces, evitar las caídas es primordial. Y entre las caídas también está nuestro rol como médico, evitar muchas veces medicamentos que puedan favorecer caídas. O sea, si vamos a dar un medicamento, tener en cuenta esto y si es que es necesario algún medicamento que por ahí pueda generar cierta sedación, que sea con una indicación real y precisa. Y eso, bueno, vamos por nuestra cuenta. Siempre tratar de ser amable y respetuoso, ¿sí? Informar a la persona de lo que se va a hacer, ¿sí? No ser imperativo. Eh, Esto puede fallar, puede malir sal, como digo, pero y tenemos que aceptarnos igual si algún día estamos nerviosos, sacados, no, somos seres humanos en la mayoría de los casos, pero bueno, en lo posible tratar de entender de que muchas de las cosas que le pueden estar costando a la persona no son a propósito. Si no es que de repente no puede manejar un control remoto, o no sé, o se olvidó, te preguntó 10 veces lo mismo, lo haga a propósito. Eh, Seguramente a la persona no le que le está pasando esto no está conforme con eso, ¿no? O le gustaría no tener que preguntar 10 veces lo mismo. Entonces, tratar de empatizar y ser amable y explicar, no, vamos a hacer esto, bueno, tratar de participarlo eh, es muy importante, ¿sí? La comida, tratar en lo posible siempre mantener el ambiente familiar, ¿sí? Que coma a su tiempo, bueno, tenemos que comer para que rápido una cita médica porque tenemos que ir a X actividad que está buena y estamos tarde, bueno, por ahí apuramos un poco los trámites, pero siempre dar a su tiempo, que coma tranquilo, relajado, que sea un momento de disfrute, ¿sí?
la comida familiar es siempre una grata experiencia. ¿Sí? Acá uno de los puntos tal vez más importantes en el manejo de personas que cursan con algún tipo de demencia, en especial con Alzheimer, es qué pasa si estamos frente a una situación donde esté un poco agitado. Eso muchas veces ocurre, muchas veces no, pero muchas veces está nervioso, agitado, esto del sundowning, que al atardecer por ahí agarra como cierto estado de nerviosismo, alguna confusión que pueda llegar a estar ocurriendo, ¿sí? Y acá, más importante que, que dar un medicamento de nuestra parte, nosotros como médicos, y ahí sí en la consulta generalmente hacemos mucho hincapié, es mucho más estas medidas de contención adecuadas que cualquier medicamento que tengamos disponible. Entonces, tratar de llevarlos a cabo de la mejor forma es ideal. ¿Cómo hacemos si el paciente está nervioso? Primero, tratar de tranquilizarlo, hablar calmado, hablar en voz baja, no gritar en lo posible, ¿sí? Incluso aunque tenga dificultades en la audición, ¿sí? Eso siempre se recomienda. Si la persona no escucha bien, gritar generalmente no es la solución porque termina muchas veces no entendiendo más, sino poniéndolo más nervioso. ¿Sí? Si no escucha bien, modular lo más grande posible la boca, eso ayuda mucho, sí, ayuda a la lectura de labios, aunque sea obviamente no como único lenguaje, como única comunicación, pero acompañada por el lenguaje verbal. El lector de labios siempre da un plus a que la persona comprenda. Sí, igual hablarle cerca del oído, sí, pero nunca gritar. Sí, hablar tranquilo, pausado, tratar de escucharlo, qué es lo que le pasa, por qué está nervioso, sí, empatizar con la persona es importante. Si la persona está enojada o está con miedo, intentar mostrarle que lo comprendés. Sí, o sea, me quiero ir, eso es una cosa de su "Oh, me quiero ir, esta no es mi casa. Bueno, tranquilo, ya lo vamos a hablar. No, esta sí es tu casa, quédate tranquilo. Tratar de que no sea así, o sea, no combatir el enojo o la angustia con más enojo y más angustia, porque es un círculo vicioso que termina siendo mucho peor. ¿Sí? Tratar de que la persona mantenga esto, el control de su vida en lo que sea posible, ¿sí? Volvemos al mismo, digamos, si le sacamos posibilidades o recursos, eso generalmente va a tender en algún momento a más nerviosismo, más frustración, enojo, ¿sí? Que terminen por ahí en episodios de irritabilidad, agresividad, en la medida que uno pueda tratar de darle el controles de la mayor cantidad de aspectos es muy importante. Respetar el espacio personal, ¿sí? Esto, si la persona por ahí está nerviosa, está agitada, acercarse, sí, esto es a ojo un poco, pero acercarse si parece que la situación no amerita acercarse, eh, a ver si impresiona que por ahí lo que busca es un abrazo, porque está llorando, porque está triste, bueno, por ahí la medida es acercarse, pero si a veces está angustiado, nervioso, no te reconoce, muchas veces pasa que la confusión, la agitación, siempre hay que entender si la persona está agitada, ¿por qué está agitada? ¿Cuál es el mecanismo? O ¿qué le está pasando a esa psiquis que está agitado, ¿sí? O está agresivo o está irritable? Es porque no te reconoce, es porque no reconoce la casa, es porque ve cosas. eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, vamos a ver, pongámonos en el lugar del otro, si de repente no podemos, nos damos cuenta que donde estamos no es nuestra casa, esas personas que están ahí no son tus conocidos y nosotros también nos vamos a poner nerviosos. Entonces es obvio que la persona se va a poner en un estado alterado. Entonces, por ahí, digamos, tratar de comprender ese mecanismo y si está alterado, por ahí dar un espacio, hablarle, pero con cierta distancia, por él y también por uno, ¿sí? Evitar situaciones que puedan llegar a lastimar a ambos. Además de las actividades, establecer momentos de silencio, ¿sí? No siempre tiene que haber ruido, los ruidos a veces irritan mucho, ¿sí? En muchas patologías neurológicas o psiquiátricas, el ruido constante o el hablar, ¿sí? Es muchas veces desgaste, ¿sí? Entonces tratar el momento de silencio a veces son buenos.
Mantener la casa, esto es algo muy útil muchas veces, mantener la casa con fotografías, objetos familiares, ¿sí? O si no está en la casa, que está en un hogar, lo mismo, tratar de darle ciertos recursos que lo aferren a la realidad, a los recuerdos, en especial obviamente recuerdos o realidades agradables, ¿sí? Esto recuerden para ustedes también. Puede que no se acuerden el nombre de ustedes, puede que no se acuerden exactamente el parentesco, más si son de primer grado, hijos, hermanos, cónyuges, esposo, esposa. Pero siempre, siempre va a estar el lazo afectivo, el lazo emocional. O sea, aunque no se acuerden que te llames Juan, ese lazo emocional que tiene con Juan va a ser siempre, va a estar siempre. Entonces, también ustedes relájense y no les cargue de angustia si no se acuerdan, te confunda, digo, el hijo con un sobrino, en realidad mi hijo es mi esposo. Puede haber esas confusiones semánticas, pero generalmente no va a haber esa confusión emocional. Pero bueno, si encima le damos los recursos, las fotos, incluso está nervioso, mirá, no sé quién sos, mostrarle una foto, mirá, fíjate que estamos acá, eso le va a ayudar a reconectar algunas memorias y que lo terminen recordando. Sí, o por lo menos le va a dar seguridad. Sí, va a decir, bueno, no sé quién sos, pero evidentemente compartí cosas con esta persona, me genera una sensación de bienestar o emocionalmente gratificante, bueno, probablemente termine calmándola. ¿Sí? Nunca esto, digamos, si no sabe quién sos, ¿cómo quién sos? ¿Cómo que no te acordás? Esto es normal que les pueda pasar a todos, como les dije desde el primer momento, es normal caer en el error y es humano caer en el error. ¿Sí? Para uno le genera frustración, sos tu hijo, sos un nieto, ¿cómo no te vas a acordar quién soy o cómo me llamo? Pero entender que no lo hace a propósito. Y nunca el retar o el cómo no te acordás, cómo ya me lo dijiste, ya me lo preguntaste, tratar de evitar todo ese tipo de actitudes porque uno genera mucha frustración, ¿sí? No aportan absolutamente nada. Tratar de fomentar conversaciones, que participen el mayor tiempo posible, eso siempre es algo bueno. Así como un momento de silencio, también compartir un mate, una merienda, ¿sí? Todo eso le genera una sensación bastante agradable. En el caso de que esté teniendo problemas, ¿sí? Y no podamos calmarlo mediante como decía, una foto, un, un intento de recuerdo, tratar de volverlo a la realidad o a la conexión y se mantiene esa agitación en base a esa confusión, siempre tratar de recurrir al recurso del cambiar de foco. ¿Sí? Cuando muchas veces no se puede conectar, cambia el foco. Sí, sabemos que muchas veces tenemos a favor de que no recuerdan mucho, digamos, si le sacamos un poco la atención de la actividad que está haciendo, tal vez en unos minutos no tenga el recuerdo necesario de qué es lo que estaba pasando, entonces cambiar de foco es un recurso generalmente muy estratégico. ¿A qué voy, por ejemplo? Estamos nerviosos porque están en mi casa, porque me quiero ir, porque ya es hora de irse, porque lo que sea, porque veo personas, o bueno, nada, vemos que en los primeros intentos no hay forma de volver de conectar, con medidas inclusive con calma y, y reminiscencia. Bueno, no importa, bueno, tranquilo, vamos mientras, hasta antes que nos vayamos a cocinar, o acompáñame a la puerta, o acompáñame que tengo que escribir algo, o que tengo que ir a la computadora, o que tengo que ver a mi hijo, o lo que sea, digamos, cambiar el foco, ¿sí? Cambiar un foco, generalmente un foco agradable o placentero, termina la persona olvidando por ahí, ¿sí? O desconectando con la situación conflictiva y puedas sacar la situación de agitación. Muchas veces el recurso de la música es muy efectivo. Obviamente existe la musicoterapia, que es toda una terapia muy linda, muy agradable, muy beneficiosa en muchos aspectos, pero hay muchos estudios incluso que hablan de cuando la persona está agitada, está nerviosa, está angustiada, recurre a la música. No una música específica, no tiene que ser la música clásica de Mozart o esto o lo otro. La música generalmente hay estudios y bastante nuevos, este año surgieron, por ejemplo, de música que siempre le gustó al paciente. ¿Sí? La música es una cosa que también de lo último que se pierde junto con lo emocional. De hecho, la música tiene un gran componente emocional. Eh, Recurre a la música. Sí, por estar nervioso, bueno, poner la música que le gusta, ¿sí? De fondo. No
música 24/7, porque eso termina habituando, sí, al contrario, volvemos a lo mismo, le sacamos los tiempos de silencio que tampoco son buenos, eso irrita, pero dejar la música en algunos horarios, como el atardecer, que a veces es un poco más intenso el asunto, más confusión o más agitación, o momentos precisos donde pueden ocurrir, la música es un excelente recurso. Bien, ¿qué podemos hacer además de esto de contener decisiones cognitivas puntuales o conductuales puntuales para mantener su estado, digamos, de salud? Porque hay que siempre tener en cuenta de que el cerebro está contenido en todo un cuerpo humano y cuanto mejor funcione ese cuerpo humano, el corazón, el riñón, los pulmones, el sistema osteoarticular, mucho mejor va a estar la persona en su calidad de vida general, inclusive cerebral también. A ver, si la persona puede caminar, digamos, no es lo mismo que no pueda caminar. A ver, si puede caminar, no por la enfermedad, sino por otra cuestión. Puede caminar, vos podés recurrir a poder salir. Al poder salir, realmente eso genera un estado de bienestar, lo conecta con la realidad, con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, mantener el resto del organismo saludable es también súper importante. Y ahí, bueno, considerar actividades que lo mantengan activo, salir a caminar, hacer alguna actividad física, eh, digamos, cualquier actividad que uno pueda, bueno, ahí mencionamos, por ejemplo, tareas del hogar, cocinar, hornear, hacer ejercicio, jardinería. Jardinería es muchos pacientes, digamos, tengo que hacer jardinería, es muy, muy encima relajante. Si hacían jardinería o por ahí no, pero se les pueden ocurrir como recurso, está muy bueno. ¿Sí? Les genera mucha paz. Eh, ayudar con el inicio de actividades, ¿sí? O unirse para que sea más divertida, tratar en la medida de lo posible que estas actividades sean en conjunto, acompañadas, ¿sí? Siempre ayuda, siempre si la persona se sienta acompañada y se le extrae el sentimiento de soledad, es un plus, ¿sí? Eh, esto, bueno, algo súper común en la que es la conducta, es muy frecuente que por ahí pierdan la iniciativa para hacer actividades o hacer cosas. Ten en cuenta de que, siempre digo esto también, muchas veces el no lo tenés. ¿Sí? Siempre está esa tendencia al no. Muchas personas, pacientes con Alzheimer no lo tienen, pero hay un importante grupo que sí. Tratar de sacar el no. Sí, siempre para, dale, vamos, dale, un ratito. Pues generalmente después que, una vez que arranca esa actividad que obviamente solía ser gratificante, la termina disfrutando. Sí, pero cuesta mucho a veces arrancar. Entonces, darle un pequeño poquitito de ganas a un poquito de esfuerzo, a que arranque, ¿sí? Como un auto que a veces hay que empujarlo un poquito para que arranque. Una vez que arranca, bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? A veces disfrazarlo en el buen sentido, ¿no? De, de integrarlo, de planificarlo, hacerlo lo más llevadero, obviamente ayuda más. Bueno, es lo mismo, digamos, usar la música para un montón de recursos, ¿sí? La música que le gusta, ¿sí? No una música específica. Tratar de hacer siempre una actividad a la vez, ¿sí? Eh, esto, digamos, tratar de hacer mini rutinas, ¿sí? Nunca proponer multitasking, la multiactividad, porque eso es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, hacer pequeñas cosas al día terminan haciendo grandes cosas. Ahora, si queremos hacer grandes cosas en una sola, termina siendo poco beneficioso. La caminata siempre es algo agradable, divertido, si hay cuidadores mucho mejor, ¿sí? Salir a pasear, por la salud aeróbica, obviamente cardiovascular y también por el mero hecho de conectar con el medio, siempre es recomendable la caminata. Si están en condiciones de salud para poder hacer otra actividad física que les gusta o lo que sea, muchísimo mejor. ¿Sí? La actividad física es fundamental y siempre algunas, salvo cuestiones muy particulares, pero siempre la actividad física es algo que uno tiene que tratar de mantener. Alimentos, sí, si bien es súper conocido, hay otra charla de Alma que se habla sobre factores de riesgo y es importantísimo saber que hay un montón de recursos para prevenir las demencias. Sabemos que no hay vacunas,
Sí, sabemos que hay un componente no modificable, pero hay un montón de componentes que tenemos a nuestro alcance que nos pueden prevenir hasta un 40-50% de la chance de una demencia. Bueno, una vez empezada la demencia también hay un montón de cosas que van a favorecer al desarrollo, ¿sí? Entre ellas los alimentos, ¿sí? La nutrición es, claro, nosotros somos lo que comemos. Entonces, tratar de alimentos saludables, en especial le llaman las dietas mediterráneas, es muy importante. Adaptado, volvemos a lo mismo, al equilibrio, digamos, la persona nunca comió pescado, una- un alimento muy importante en la dieta mediterránea, no le vas a proponer pescado ahora. Bueno, se puede reemplazar por aceite de oliva, por semilla de chía, etcétera, etcétera, que bueno, eso estará un poco en base al médico que lo podrá orientar o con algún nutricionista, pero lograrlo más cercano a una dieta mediterránea, adaptando los gustos de la persona es muy importante. Y tratar de esto, de que sean alimentos sencillos. Generalmente la mediterránea encima tiene la ventaja que son alimentos sencillos, con poco procesado, obviamente no ultra procesados, entonces terminan siendo bastante fáciles de ser llevados. ¿Sí? Tratar de esto, lo mismo, ¿qué te gustaría comer? Bueno, entre lo saludable y los gustos, ahí buscar el equilibrio de la dieta más óptima para la persona. Algo importante, ahora hablamos con respecto a las caídas, son los consejos de seguridad. Acá los maestros de esto son los terapistas ocupacionales que nos ayudan mucho con esto, nos pueden ayudar mucho a adaptar nuestra casa a mayor seguridad en función de la situación de la persona. Pero bueno, en líneas generales y escaleras, tratar de usar pasamanos, esto para todo, digamos, en general, esto aplica no solamente a personas con demencia, sino muchos adultos mayores, por el riesgo de caídas es grande y la caída es un riesgo. ¿Sí? Usar cintas, colores brillantes, visibles, enchufes de seguridad de las tomas corrientes, esto obviamente estadios súper avanzados, pero bueno, tratar de evitarlo. Eh, Algo muy importante, y esto es el último punto, aplica para todas las situaciones, es una buena iluminación. ¿Sí? Idealmente si podemos tener en nuestro hogar una iluminación externa con sol, buenísimo, pero sin una muy buena iluminación. No solamente por la seguridad, sino por el hecho de favorecer la conexión con el mundo externo y favorecer el ritmo circadiano. Yo les hablé mucho del sundowning, por ejemplo, de que el atardecer termina siendo una sesión por ahí de más agitación o confusión. Pues justamente uno de los mecanismos, entre tantos, está la baja de luz en ese momento. Una buena iluminación, nosotros sabemos que nuestro principal sentido es lo visual. Entonces, cuanto mayor pueda haber, después viene el auditivo, pero el primero, el órgano sensorial más importante es la visión. Cuanto más pueda haber, mucho más conectado con la realidad va a estar esa persona. ¿Sí? Esto inclusive pasa con las internaciones, muchas veces que terminan en estado de confusión, pues son habitaciones oscuras, no hay un buen ritmo de ciclo de luz-oscuridad, ¿sí? Es muy, muy negativo la falta de luz en una persona con deterioro cognitivo. Bueno, tratar de despejar el paso en el caso de que haya trastornos motrices, las alfombras pequeñas, a veces son un riesgo, cables que se cruzan, obviamente, otros artículos, tratar de que sean como la casa adaptada al camino más despejado posible. Bueno, cortinas, alfombras, eso depende un poco de la situación, ¿sí? Y en el caso de que por ahí pueda haber confusiones con ciertos eh, utensilios, objetos, se llaman agnosias, que es la falta de reconocimiento de objetos. Ojo, tener cuidado con no dejar una botella de agua mineral que en realidad le pusiste lavandina y bueno, pensar que la persona por ahí no recordó, aunque se lo hayas dicho de que esa botella estaba con lavandina, la puede usar, por ejemplo. Son casos muy extremos, pero bueno, tratar en esos pequeños detalles de evitar riesgos, ¿sí? Pequeños, pero si pasa una vez estamos en un problema muy grande. Lo mismo aplica, por ejemplo, con lo que es hornallas o gas, ¿sí? Siempre digo, probablemente de lo que es el gas en estadios incluso leves, de 100, 98, 99 se va a acordar de apagar el gas, de apagar la pava, de la hornalla, lo que sea, pero una de 100 ya es suficiente para riesgo de monóxido, de intoxicación por monóxido, riesgo de incendio. Entonces, es uno en 100, pero esa una es muy grave. Entonces, tratar de minimizar todas estas cosas son muy importantes. Y acá
tal vez uno de los puntos más importantes, yo había dado una charla hace mucho tiempo también para Alma de esto es, y lo dije un poco al principio, es como cuidador, algo importante es, lo primero que hacer es cuidarse uno mismo. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar de la familia, digamos? Una cuestión egoísta, obviamente, es, uno es una persona, tiene una vida también y merece también, obviamente, como dije al principio, va a haber mayor tareas dedicadas al cuidado, eso sin duda, y va a ser así, pero también si la persona es un cónyuge, es una persona muchas veces adulta mayor que también necesita su tiempo, disfrutar su vida, tal vez su jubilación, ¿sí? En la medida de lo posible, tener una actitud de que no, de que su vida también tenga ciertos estados de bienestar. Y si es un hijo, una hija quien se hace cargo, el cuidador principal, ten en cuenta que también hay una vida, tal vez hay una familia, hay un trabajo, hay un desarrollo personal, profesional, laboral. ¿Sí? No, en lo posible no hipotecar eso. Sí, obviamente va a haber dedicación más que lo que había para cuidar a la persona, pero cuidarse y no olvidarse de uno mismo. Porque encima si después nos desgastamos, ¿quién va a cuidar al otro? Si estamos cansados, nuestro desarrollo, nuestros objetivos, nuestras metas, no las estamos ni cerca cumpliendo, empiezan frustraciones, enojos, eso se transmite al paciente y el paciente tampoco te lo agradece ni le genera un estado agradable porque lo transmitís esa frustración, ese enojo. Entonces, cuidarse uno mismo es fundamental. Pedir ayuda cuando la necesitas, sí, como dije al principio, uno más uno acá no es dos, uno más uno es tres, cuatro, ¿sí? Si es un familiar, mucho mejor, si hay hermanos, buenísimo, si hay cónyuge con hijos, bárbaro. Siempre hay uno que se hace, que toma la capitanía de la situación y es normal y está bien que eso ocurra, ¿sí? Pero el resto tiene que idealmente acompañar amigos, si puede ser, ¿sí? O inclusive servicios locales o al mismo médico, o sea, ayuda. O como dije al principio, ayuda a veces en Google, en páginas confiables. Unirse a grupos de apoyo, ¿sí? A veces cuesta que haya, pero unirse es siempre útil. Porque como esto ahora, tal vez estas charlas dan algunos tips, porque uno se siente acompañado, siente que no está solo, surgen historias y ideas de cosas que le pasan a otras personas parecidas, ¿sí? Que nos pueden tomar como referencia para ayudarnos a cómo comportarnos. Es muy bueno en los grupos de apoyo o participar de estas cuestiones de charlas de divulgación. Tomar momentos de descanso todos los días, darte un tiempito para amigos, para mantener los pasatiempos, eso es muy importante. Si la persona uno no puede estar 24/7 dedicado a eso porque es mucho desgaste. Si es, nunca es beneficioso. Si alguien que 4 horitas, 5 horitas y necesita cuidados diarios, que esté con otra persona, alguien tiene que haber para irse a caminar, para irse a tomar un café con un amigo, desahogarse, para si te gusta jugar a algo, tratar de ir a hacerlo. ¿Sí? Obviamente, si son fases leves, desde ya hacerlo sin lugar a dudas. Sí, ejercitar tan a menudo como sea posible. Sí, hay yoga como una estrategia que la menciona, pero puede ser cualquier cosa, salir a dar un paseo. eh, y buscar ayuda. ¿Sí? Si realmente llegamos al punto de un burnout o un estrés del cuidador, o estamos bajoneados, ansiosos, no podemos dormir, ¿sí? Esto consultarlo con el médico que trata al paciente poder ayudarte o te derivará con alguien que te pueda dar una mano cuando sentamos que estamos atravesando un estado emocional adverso ante los cuidados. Pero tratar en lo posible si hay recursos, aunque sea un poquito, de evitar la situación. Bueno, es un poco eso la idea de la charla. Eh, Ahora mi idea es, espero no haberlos agotado, eh, tratar de que
Veremos un espacio para preguntas, sí, por ahí lo más interesante acá di una pequeña introducción, pero, pero idealmente es que surjan las preguntas de la gente que se conectó. Sí, hay algunas preguntas que se fueron repitiendo, que dejaron en el chat. Una de ellas es cómo manejar cuando todavía hay conciencia de enfermedad, cómo manejar la angustia de la persona que se da cuenta que empieza a tener dificultades en la memoria, por ejemplo, o sea, cómo asistirlo sin angustiarlo. Ujú. Ahí el punto es primero, un punto clave es no marcarle la falla de memoria, ¿sí? No hacerlo un hecho central de la vida, ya me lo dijiste, pero ya me lo preguntaste, o cómo no te acordás. Eso es como esas frases que a veces surgen, como esas sentencias que a veces surgen como casi instintivas, tratar de bloquearlas. Si surgen, no negarlas, no negarlas, porque es importante a veces tener que la persona tenga cierta conciencia de la enfermedad, o sea, evitar la nosognosia, que es la falta de conciencia de la enfermedad, pero tal vez no minimizarlas o bajarlas, es como bastante productivo. Bueno, te olvidaste, no pasa nada, acá estoy yo, para eso estoy, no te preocupes, vamos a ver la opción de por ahí anotarlo la próxima, sí, o no es tan grave, no te preocupes, digamos, no creo que sea, porque muchas veces, inclusive en estas fases leves, la persona tiene conciencia justamente a veces del problema y eso genera mucha angustia y a veces se magnifica más de lo que, de la falla en sí que tiene. ¿Sí? Entonces, por ahí mantener, desdramatizarlo, así como dije en su momento cuando está agitado, cambiar el foco, bueno, bajar un poco las revoluciones a la falla. Bien. Otra pregunta que hacían es si la depresión forma parte de la demencia necesariamente. Ese es un capítulo gigante. Mira, para ese propósito, hoy justo, bueno, que decía, trabajo en el servicio de neurología cognitiva de Favaloro, el Ateneo lo dio el jefe hablando de la relación demencia-depresión, pero parece, tuviste ahí más o menos, no sé quién preguntó, todo ahí. Es muy discutido, digamos, sin lugar a duda, muchas veces la depresión es parte de los síntomas que puede tener una persona con demencia, tranquilamente. Sí, eso se sabe que muchas veces es un problema. A veces incluso, bueno, acá por lo discutido, la depresión puede llegar a ser un síntoma hasta previo al inicio. Por eso siempre cuando hay una depresión en adulto mayor, bueno, tener mucha alerta en ese caso. Pero bueno, cuando la demencia esté instalada, el teléfono cognitivo esté instalado, la depresión muchas veces es parte del problema. ¿Sí? También está la cuestión de que a veces son comórbidos, o sea, que pueden coexistir tranquilamente, porque son dos patologías muy frecuentes del adulto mayor. ¿Sí? Hay mucho más discutido y controversial si la depresión no es un factor de riesgo para desarrollar una demencia. Hay evidencia a favor, evidencia en contra. Pero bueno, como punto importante es sí, si el paciente tiene una demencia y cursa con, sí, generalmente no dan el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Típico de la psiquiatría, pero si tiene síntomas depresivos, eh, muchas veces uno lo interpreta que es parte de la patología. Bien, también preguntaban acerca del momento de la institucionalización, digamos, cómo valorar la posibilidad de una institucionalización y qué pasa cuando una persona quizás tiene ciertos indicadores, pero se niega a ir a una institución. Pregunta Sí, 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 hay preguntas, importantísima, sí. a veces pregunta, pero re compleja. Pero es la pregunta, obviamente, de todos los días. Eh, el concepto de institucionalización no es un criterio exclusivamente médico. O sea, yo nunca te voy a decir, tiene indicación de un hogar. Si la indicación es, necesita cuidados, necesita asistencia, necesita supervisión. O sea, primero en estadios leves es supervisión, en estadios siguientes es asistencia, en estadios siguientes es cuidados, ¿sí? Eso es la indicación médica precisa. Después está todo lo demás, que son los factores de logística, los factores económicos, los factores de idiosincrasia familiar de la paciente que van a tener accesos asistencia, perdón, supervisión, asistencia o cuidados, los hacemos en la casa o los hacemos en un hogar. Y ahí entran todos esos factores que son los ambientales,
los económicos que exceden a simplemente la mera indicación. O sea, hay personas con el mismo estadio que están en un hogar y fue la mejor decisión tranquilamente porque económicamente era lo mejor, porque en la casa no tenían los recursos para lograrlo, porque el familiar que se hacía cargo está cansado, desgastado, también tiene su enfermedad, ¿sí? Entonces el hogar termina siendo una gran opción y hay personas donde el familiar está vital, tiene la energía, quiere hacerlo, la idiosincrasia de la casa y de la familia es el lugar, hay recursos económicos, a ver, generalmente es más caro el cuidado en el hogar cuando hay que hacerlo por ahí en estadios más avanzados. Eh, Nada, y se hace en la casa, ¿sí? O sea que nunca la indicación es institucionalizar sí o no, o sea, no hay un punto de corte. Punto de corte es la necesidad de cuidado todos los días, a veces un ratito, qué tipo de cuidados. Después los caminos que tomes va a depender de todos esos factores. Es muy común que si por toda esta ponderación de cosas tengamos que recurrir a un hogar, muchas veces la persona no le guste, sí, porque bueno, es su casa. Pero bueno, la mayoría de las veces termina habiendo cierta adaptabilidad, pues si llegó a un hogar es porque por ahí no estaba cómodo en la casa o no se podían llevar a cabo los cuidados y muchas veces en el hogar termina pudiéndose llevar a cabo esos cuidados. Por ahí los recursos que usaba del hogar no son tantos como hace un tiempo, digamos, uno piensa en tu casa y pensás en el barrio, en dónde compraste las cosas, en usar tu televisor con esto, con lo otro, la computadora, bueno, etcétera, que por ahí, cuando se decide el hogar, en muchos casos, todos esos recursos tal vez ya no se usan, no hay tanto interés o utilidad, y en un hogar por ahí obviamente no los tenés tan a disposición y no se siente la diferencia. Sí, es muy común que al principio haya cierta negativa ante esa situación, pero que en la gran mayoría de los casos esto es muy variable y cada paciente es un traje a medida, ¿sí? Como en toda la medicina, pero acá más todavía. Eh, la mayoría de veces terminan como habiendo adaptabilidad, ¿sí? Y también como aceptando el lugar si es que fue la mejor decisión. Siempre cuando digo eso es si van a un hogar que sea un hogar, no tiene que ser el top o el mejor o lo que sea, tiene que ser el que ustedes puedan sostener con el mejor recurso posible y más que nada que les quede cómodo, que les quede cerca y que puedan ir seguido. Más que el mejor lugar o lo que sea es el lugar que ustedes puedan estar presentes, puedan verlo seguido. Eso le va a hacer más feliz que tener un hogar con un plasma 88 pulgadas y lo vean una vez por mes, que tenga un televisor compartido, pero que nada, puedan ir seguido cualquiera de los familiares a poder verlo y estar presente. Pero es Sí, un capítulo extremadamente complejo y de muchos factores. surgió otra pregunta relacionada justamente sobre el rol, digamos, de los cuidadores una vez que están institucionalizada la persona. Digamos, cómo estar ahí presente. Hablaban un poco de, bueno, de que de todas maneras Bien. tienen que ocuparse de un montón de cuestiones. Exactamente, o sea, vos, el cuidador familiar, o sea, el familiar responsable, a uno en un hogar siempre va a estar a cargo. Lo que pasa es que lo que se va a descomprimir muchas veces son esos cuidados básicos como, bueno, vestirse, cambiarse, organizar la rutina, que muchas veces cuesta mucho en la casa poder llevarla a cabo, eh, eh, darle comer, pero después todo lo que es estar presente en la indicación de la medicación, en concurrir al médico, en ofrecerle actividades sociales y recreativas que muchas veces por ahí no están, no son insuficientes en el hogar, ¿sí? Obviamente, ni que hablar en las cuestiones burocráticas, donde ahí vas a tener que estar presente en la jubilación, en los gastos económicos, en los insumos, en conseguir la medicación, etcétera. Vas a estar siempre, o sea, el familiar va a estar siempre presente ahí. Lo que uno va a descomprimir es esos cuidados de actividades básicas de la vida diaria que a veces son muy difíciles de llevar a cabo. Bien, también habían preguntado sobre la posibilidad de hacer un viaje con una persona que tiene un diagnóstico de Mm. deterioro cognitivo moderado. Ujú. Bien, acá hay que el paciente es un traje a medida.
Contraindicado no está, digamos, no es que, volvemos a lo mismo, no es que va a haber un punto en decir, no, viajar no, tenés diagnóstico de Alzheimer, olvídate, no hay viajes. Tenés que evaluar situaciones, ¿sí? Donde, primero, qué tipo de viaje, que justo saque esa diapositiva, la había puesto, está bueno que la pregunten. ¿Qué tipo de viaje? Adaptar el viaje a la situación, saber de que, bueno, obviamente lo estás sacando de la rutina, del hábitat, y puede llegar a haber cierto riesgo, pero bueno, cuando sea el momento de decidirlo, ponderar qué beneficios potenciales puede haber. No tenemos la bola mágica para saber si el viaje le va a hacer bien o no, pero uno va a tratar de poner en la balanza la chance de beneficio versus la chance de riesgo. A ver, es un viaje para que el hijo, no sé, que vive afuera, se está por casar, se va a casar y es un lugar que ya han ido y obviamente, eh, no sé, va a ir desde ya acompañado y no vas a estar recorriendo 48 ciudades distintas, va a ser un viaje a ritmo tranquilo, pero bueno, va a tener una carga emocional súper positiva y probablemente yo te diga ahí que vaya, ¿sí? Porque es muy probable que toda esa carga emocional que signifique ver al hijo, el casamiento, eso muchas veces ocurre, eh, supere a por ahí el riesgo de, bueno, de que por ahí se pierdan la rutina, se genere cierto estado de confusión. Eh, se va viendo un poco sobre la marcha, pero no es descartado que un paciente de deterioro cognitivo moderado pueda llegar a viajar y pueda llegar a hacer algo hasta beneficioso. A veces surge esto que van a la costa, incluso algo por ahí más cerquita, es el departamento de siempre, y siempre le gustó ir, y bueno, sí, por ahí no es la casa, puede haber riesgo de confusión, bueno, ahí va a estar la contención y tratar de tener muy en cuenta estas medidas de contención que hablamos, pero probablemente sea la indicación o recomendación que vaya. Bien, había una pregunta más también acerca del manejo del dinero. Una persona preguntaba justamente cómo puede hacer para manejar esta situación de que la persona afectada pide dinero pero lo pierde, y no, digamos, no sabía cómo manejar esto. Bien, ahí depende un poco de los estadios. Si están en estadios leves, muchas veces yo lo que sugiero es por ahí el manejo financiero grande. eh, Suele estar a cargo de la persona, del cuidador, del familiar responsable, pero dejarle, digamos, pero por ahí lo que es la caja chica, eh, por ahí dejarle cierto manejo, porque si no genera mucha frustración, yo quiero comprar algo, lo que sea, por ahí dejarle cierta libertad en esa caja chica de que la puedan usar. Es poner en la balanza lo mismo. Cada situación es muy particular, pero bueno, poner la balanza, a ver. eh, Vamos a poner un ejemplo súper súper errático y con la inflación que hay, no sé cuánto puedes comprar, pero vamos a ponerle que le das 1.000 pesos. Bueno, tenés el riesgo de que lo pierda. 500 pesos para ir a comprar algo. Y por ahí lo pierde o se confunde, lo que sea. Bueno, pero no dárselo significa todo un estado de frustración, de enojo, de mucho malestar. Bueno, corramos el riesgo, tal vez, esto va a depender, volvemos a lo mismo, de la economía que tenga la persona, del resto, para cuánto signifique 500 pesos, 100 pesos, 50 pesos, pero bueno, tener siempre esa ponderación de, bueno, cuánto perdemos y cuánto ganamos en cada decisión, y esto es muy artesanal. Eh, Como digo, la caja grande, por ahí sí, tenerla por lo menos supervisada, pero esa caja chica, bueno, y regulándola en función del riesgo de perderlo o no hacer un adecuado manejo, versus, bueno, obviamente que sacarle directamente la chance de manejo de dinero. Tratar de que si maneja dinero ir a lugares por ahí conocidos, eso muchas veces ocurre, bueno, pero va siempre al mismo supermercado, al mismo almacén, y es como confiable, o si se equivoca la persona, el vendedor, se lo corrige. Bueno, por ahí ese tipo de cosas ayuda a dar más confiabilidad y mejor uso de recursos de dinero. Están preguntando cuáles son los estadios de la enfermedad y más adelante también habían preguntado, bueno, cómo reconocer un poco cada estadio. Bueno, a ver, hay
o sea, hay muchas clasificaciones, hay como la clasificación que más persiste, se llama CDR, que clasifica en 4 estadios. Un estadio que es la fase leve, que es el deterioro cognitivo leve, ese es un estadio no demencia, ¿sí? Es donde la persona tiene fallas en memoria o en algún área cognitiva, pero que no generan un gran impacto funcional. En ese caso son las personas que obviamente la falla está, pero pueden manejarse prácticamente solas, ¿sí? Ya cuando entramos en otra fase son ya los 3 estadios de demencia. Sí, demencia es una palabra un poco fuerte, a veces creo que la mayoría de todos ustedes están formalizados, pero a veces da como más estigma de lo que realmente es, que significa, es una persona que tiene deterioro cognitivo que le genera cierto impacto funcional. Es nada más ni nada menos que eso. No es estar loco, no es locura, no es insanidad, es simplemente eso. Es una falla cognitiva que afecta en mayor o menor medida a la funcionalidad de las actividades de la vida diaria. Estadio uno, generalmente estadio leve, implica esto, por ahí cierta necesidad de supervisión en la mayoría de los casos. Hay clasificaciones muchísimo más complejas para terminar de definirlo, pero en líneas generales es la persona que se necesita supervisión. En estadio moderado, generalmente esa supervisión pasa a una asistencia, ¿sí? Ya muchas actividades no las puede hacer solo, eso requiere ciertos de que hacerlas en conjunto o hacerla uno, y ya por el estadio severo implica hablar de cuidados ya, de estas cosas básicas, como cuidados para vestirse, cambiarse, ir al baño, etcétera. Hay muchos más ítems que determinan cada estadio, pero en líneas generales es eso. También es importante, hay, bueno, insisto, hay público de todo tipo acá, no necesariamente vamos a ir a todos esos estadios, y los estadios, estos que menciono, es extremadamente variable y cada persona es muy individual. Hay gente que está un montón de años o toda la vida en estadio uno que se le tiró cognitivo leve. Hay muchas personas que están en estadios leves de demencia y permanecen en estadios leves de demencia. O sea, no necesariamente eh, van a ir todos a la fase severa en tal año. Cada persona es muy individual y obviamente cuanto mejor se lleven los recursos, los cuidados, la asistencia, la medicación, las estrategias no farmacológicas, más chance tengamos de quedarnos en el estadio que se encuentra. Perdón, Guido, soy Andrea, estoy escuchando y es súper interesante lo que estás contando. Cuando hablas de los Sí, 4 estadios, en sí, una persona que ya tiene 85, 86 años y está en un sí, estadio leve, sí. ¿hay posibilidades de que pase al estadio 4? ¿O Puede ser, si está a ver, medicado y si está con estimulación y demás? el riesgo está. Obviamente cuanto más, hay 2 puntos ahí. Obviamente el riesgo está. Eh, cuanto hay 3 cosas a tener en cuenta. Cuanto más medicación, cuanto mejor esté medicado, cuanto más esté estimulado, cuanto mejor coma, cuanto mayor hábitos saludables haya tenido en su vida, mucho más chance de que eso no progrese. Eso es un punto. El otro punto es, en general, hay más chance muchas veces hay cuadros que parecen ser Alzheimer, esto es bastante nuevo, pero en las personas adultos mayores muchas veces hay cuadros que tienen inclusive una evolución mucho más estancada, que por ahí cuando aparecen en los 60 70 años. Sí, eso es muchas veces suele tener, hay más chance de estabilidad. Sí, porque hay patologías que en realidad se vieron que se parecen al Alzheimer o son Alzheimer un poquito diferentes y pueden generar evoluciones más inclusive benignas de lo que la enfermedad en sí tiene. Y Sí, la eso es tercera lo que... muchas veces, a ver, no es categórico, pero generalmente la evolución que ha tenido en los primeros años suele tener, digamos, un curso medianamente lineal. No es lineal puro, pero muchas veces las personas que van lento, y las personas que por ahí evolucionan lamentablemente un poquito más acelerado suelen tener por ahí esa línea un poco más acelerada. Sí, pero bueno, el riesgo está, obviamente, pero bueno, pero no necesariamente va a ir a ese estadio. Sí, es lo que vi en mi mamá, como que lo diagnosticamos bastante tarde, como a los 85 años, un deterioro cognitivo,
pero con la medicación y la estimulación vimos una mejoría enorme, cosa que no esperábamos y la verdad es que estamos... Sin lugar a dudas. Y eso lo digo siempre, por favor, digamos, esto es aprovechar este mes. Se habla mucho, no hay cura, no hay nada, eso es mentira, digamos, sí, no hay cura, obviamente, pero que hay tratamientos, y los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, ayudan un montón, ¿sí? A evitar la progresión, o que si hay progresión, que sea lo más atenuada posible, ¿sí? O más estable posible, o mejor llevado. Eh, Me parece que hay charlas posteriores que van a hablar especialmente de tratamientos, Sí, nuevos perdón, no, tratamientos, no te etcétera. quería interrumpir. La próxima charla del 21 es específicamente sobre ese tema y sobre prevención, que también habían preguntado. Prevención y el momento del diagnóstico, los indicadores tempranos, se va a tocar ese tema el 28 y alternativas Ahí. terapéuticas el 21. Una preguntita, Sí. ¿el ID para ingresar a las reuniones va a ser el mismo o lo cambian? No, no, El ID, cada reunión lleva su bueno, inscripción entonces habrá específica. que pedirlo. Gracias, Exacto, habrá que pedirlo. exactamente. Gracias. Estaban preguntando también sobre un tema que surge de manera frecuente y es el tema del manejo. Personas que manejan, que no tienen conciencia quizá de las dificultades y no quieren dejar de manejar. Es difícil, a ver. En líneas generales, el manejo hay como ciertos criterios que es bastante controversial, sigue siendo un motivo de discusión y no hay tanto consenso, pero en líneas generales hay ciertos criterios o puntos de deterioro cognitivo donde ahí sí, por ahí se considera que ya a esta altura el riesgo de conducción es más está acentuado, está realmente eh, mayor a la persona que no tiene Alzheimer o un delito cognitivo y hay una contraindicación clara de conducción vehicular. Eh, por empezar, las personas con deterioro cognitivo leve generalmente no contraindican la conducción vehicular y en algunos casos de demencias en estadio leve se puede mantener cierta conducción. O sea, no es que paciente tiene deterioro cognitivo, olvídate de manejar. Ahora bien, si realmente estamos en un estadio avanzado y no hay conciencia de enfermedad o otros factores así, sí, obviamente, o sea, realmente se considera y se toma, en base a las evaluaciones cognitivas, etcétera, y estado situacional o antecedentes de que no está en condiciones de manejar, hay que tratar por todos los medios de que no maneje. Sí, esos son los puntos donde yo dije, bueno, acá hay que buscar un equilibrio, negociar, hay cosas que por ahí no es lo ideal, pero no generan riesgo. Pero esto que genera, digamos, si realmente el riesgo está aumentado, esto no es negociable y hay que evitar por todos los medios de no manejar. Nada, se hablan en grupo familiar, por ahí no está bueno cargárselo solo, ya se ocurre, porque obviamente ocurre ese enojo contra esa persona, si hay un grupo familiar, amigos, etcétera, ponerse firme, pero bueno, no manejar. Eh, Bloquear cualquier chance de manejo eh, si es que realmente el riesgo está aumentando. Pero bueno, también entender que algunos pacientes con deterioro cognitivo no necesariamente la conducción está prohibida. Bueno, hay una última pregunta. No Sí. sé si quieren ir dejando alguna más en el chat. También consultan sobre las fotos que se puedan usar como para guiar un poco al paciente, para poner en el hogar. Si conviene que sean fotos Mm. actuales, fotos de distintos momentos, digamos, de distintos años. Muy buena pregunta. En realidad lo ideal es poner un poco todas, ¿sí? Todas tienen su beneficio, digamos. Generalmente las más viejas son las que por ahí tienen más carga afectiva beneficiosa, digamos, por ahí genera ciertos recuerdos, que lo que es la reminiscencia le va a dar como más placer, digamos, por ahí, no sé, poner una foto de su casamiento, del nacimiento de alguien, una foto con los padres, siempre pensando que, no sé, no le genera angustia, porque o sea, no recuerda que los padres fallecieron y cada vez que le ve la foto se pone mal, bueno, eso no está bueno, pero en general por ahí las fotos más viejas son las que le generan más impacto afectivo agradable. Pero las fotos más nuevas por ahí tienen ese beneficio de poder usarlas como recurso para volver al paciente al reconocimiento de la persona. ¿Sí? Pues, si le pones una foto de hace 30 años,
de esa misma persona, probablemente la fisionomía de la cara sea distinta y eso no te sirva mucho para la persona que encima está con dificultades en reconocer rostros, de reconocerte en base a una foto hace 30 años. Sí, entonces por ahí las fotos nuevas son más buenas para fomentar el reconocimiento, las fotos por ahí más viejas son por ahí más beneficiosas para fomentar esos recuerdos agradables y esa carga afectiva positiva sobre la persona. Bien, también consultan sobre el manejo de conductas agresivas o irritables. Ahí, como les mencioné, tratar de mantener la calma, no confrontar, eso es el primer punto. Si primer punto es eso, si está agresivo, mantener cierta distancia, evitar el contacto físico, porque eso muchas veces lo altera, sí, pero nunca, nunca confrontar, ni levantar la voz, ni sobrecargar la situación agresiva. En segunda instancia, intentar hacer como un primer approach o intento de racionalización. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás agresivo? ¿Por qué no me reconoces? Intentar entenderlo y tratar de, bueno, si es así y logramos algo, es manejarlo. Sí, bueno, soy yo, no te acordás, te voy a mostrar una foto, como decíamos recientemente. Si eso vemos que no se logra un avance con el intento de devolverlo a la realidad, la estrategia siguiente es cambiar el foco de atención. ¿Sí? Realmente eso es una estrategia muy útil, ya que, volviendo a lo mismo, se plantea que las personas se olvidan, entonces por ahí si le cambias el foco que le generó la situación de agitación o agresividad, se va a terminar olvidando y lo derivas a una situación más agradable. Bien, hay una pregunta más, y es ¿qué sucede con la sexualidad? Bueno, acá es muy variable lo que puede ocurrir. ¿Sí? Puede ocurrir que no cambie, ¿sí? Que no pase nada, y si, bueno, obviamente hay deseo de las dos partes y se quiere hacer, buenísimo. Siempre la sexualidad es algo que uno tiene que, cuando es saludable y bien y consensuada, no hay edad, ¿sí? Eso es un punto. Otra opción que puede ocurrir es un estado de hipersexualidad y eso puede ocurrir a veces dentro del contexto de conductas desinhibidas y eso obviamente es algo que uno tiene que controlar, que tiene que obviamente consultar con el médico desde ya, ¿sí? Y bueno, hacer cierta, como lo mismo, hacer cierta contención o prevención de situaciones de riesgo, en el caso que la hipersexualidad lleve a una conducta. eh, y obviamente volvemos a lo mismo, el médico, realmente algunas estrategias farmacológicas uno puede usar para disminuirlo. La otra opción que puede ocurrir es que disminuya la sexualidad cuando por ahí es querida o puede llegar a ser potencialmente consensuada y satisfactoria. Y ahí puede ser la enfermedad o a veces alguna medicación. Siempre es importante nombrar esto al médico, porque muchas veces está bueno que lo mencione ahora, es como un tema a veces tabú o que pasa por alto en una consulta médica y siempre se manda a charlarlo por ahí, bueno, sí, se le dio una medicación y retiró cognitivo leve y ahora no tiene ganas y siempre hubo deseo. Y bueno, por ahí puede ser la medicación y desde ya es un punto a recontra tener en cuenta y que uno debe tomar medidas médicas, farmacológicas, en el caso de que, o por lo menos ponderarlo en la decisión terapéutica para continuar, ¿no?, con el tratamiento. Bien. Preguntan también si ante la situación de un familiar ya fallecido, cuando la persona afectada pregunta por ese familiar, ¿qué se le debe decir o cómo se debe manejar esa situación? Bien, va a depender ahí si tiene capacidad de recordarlo o no. Sí, siempre tratar como primera opción de dar la realidad, digamos, no ocultarlo, porque si vos lo ocultás la realidad, eh, lo alejás más de la misma. Entonces, darle el conocimiento. Eh, no sé, pero falleció, bueno, obviamente esto aplica como cualquier persona, digamos, si tratar de hacerlo de la mejor forma, ¿sí? La forma más cálida, contenedora posible, no sabemos cómo puede reaccionar. Por ahí una situación que suele ocurrir a veces es que la persona, no sé, por estas justamente fallas en la memoria, empieza a llamar un gradiente de pérdida de memoria hacia lo retrógrado y no se pregunte todos los días por la madre o el padre fallecido. Bueno, ahí por ahí
volver a la realidad o generar una angustia todos los días es un poco contraproducente y para en esos casos, bueno, vamos a ver, vamos a lo mismo, no mentir, por ahí no mentir, siempre no evitar la mentira, aunque sea piadosa, pero por ahí cambiar el foco. Bueno, ¿y mi mamá dónde está cuando viene? Bueno, ya vamos a ver, y vamos, cambiamos de tema. Sí, bueno, no vemos, vamos a evitar un poco la situación. Sí, pero bueno, si no es una cuestión de preguntar todos los días y no, nunca está bueno en lo posible alejarlo de la realidad. Nos pedían también si podíamos recordar un poco páginas o sitios a donde acceder para tener información que sea, digamos, más seria o por ahí más Confiable. validada, Siempre busquen, aparte de nuestra digamos, página. organismos, sí, organismos gubernamentales, sí, hay muchas guías de cuidadores de Argentina, hubo una vez, más que nada se hizo en el contexto del COVID, de la pandemia, de páginas como de Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, eh, digamos, siempre buscar agencias gubernamentales, asociaciones, sí, de reconocido prestigio, ALMA, ADI, que es la Asociación Internacional contra el Alzheimer. Eh, digamos, cuando vean una página con cierto organismo, es generalmente confiable. Sí, hay una que se llama alzheimer.org, digamos. Entonces, todas esas generalmente son páginas buenas y confiables. Y en tercera instancia, buscar instituciones de nombre. Sí, seguramente cualquiera, digamos, si hay información en instituciones nacionales, sí, como internacionales. Muchas veces la Clínica Mayo, por ejemplo, tiene bastantes tips con respecto a un montón de situaciones médicas, son confiables, digamos. ¿Sí? Esa, obviamente, bueno, ahí pusieron Alma, Alzheimer.org esa desde ya. Eh, pero bueno, sí, la nombre pues. Eh, cualquiera de todas esas, digamos, esas tres opciones son confiables. Guido, una pregunta, ¿por qué son tan reacios a higienizarse? Porque es algo que por ahí para nosotros en la familia es bastante nuevo con mi vieja y vi que había preguntas respecto a eso. ¿Cómo manejar ese tema? Porque siempre dicen, no, si me bañé ayer, y ayer pasó una semana. ¿Cómo manejarlo? No, eso es común, pero justamente uno de los síntomas comunes es la pérdida de iniciativa, la pérdida del desgano, la indiferencia. Entonces, bueno, dentro del contexto del negativismo, la falta de iniciativa, también está la falta de iniciativa o realmente interés en mantener su aseo personal. Es buscar un equilibrio. ¿Sí? Obviamente, una persona que no se baña en una semana no es saludable y eso no es negociable. Pero bueno, a ver. Qué sé yo, estamos en invierno y bueno, no es salir a bañarla todos los días, es un día por medio. Eh, buscar la forma más agradable, el horario más agradable, la estrategia, bañera, ducha, lo que sea, tratar de que lo haga ella. eh, distintos medios, pero bueno, digamos, siempre buscar a la vuelta para que se bañe, digamos. Sí, por ahí no todos los días, no necesariamente es todos los días, muchas veces el metabolismo no es muy alto y tampoco el desgaste es alto y en épocas hay que hablar de frío, no es necesario el baño diario. Eh, ese tipo de personas, sí, en adultos mayores, pero bueno, hay un límite en el cual uno tiene que, no, hasta acá tiene que bañarse y hay que bañarse y bueno, de alguna forma buscar la forma más amena y agradable, pero que lo haga. No es fácil, Perdón, es buscar a Andrea, es muy por personal, digamos, y es buscar a la vuelta y hoy entender a veces si eso es lo desgastante, a veces que surge es esta semana sirvió esta estrategia que, no sé, pongo en el baño música y vamos a escuchar música y el mes que viene poner música no le importa nada y no quiere, pero no sé, le pones, qué sé yo, sé, o que sea, bueno, te pones a hablar y la acompañás. eh, esa semana sirve a la mañana porque le gusta la mañana, otra vez a la tarde. Buscar un poco la vuelta, pero bueno, siempre, nunca no aseo es un recurso. A mí Eso. me sirve mucho, no sé, se lo cuento al resto de la gente, me sirve mucho usar el humor.
que Bárbaro. no lo mencionaste, pero en general trato como le pongo sobrenombres a ella, viste, no sé, Sí, como para que se sienta divertida la acción totalmente. y Siempre tratar de hacer son. ameno. Siempre hay que Mis tratar de hermanas que me sea ameno critican porque me y dicen que, agradable la actividad, es mucho mejor. Sí, claro que sí. sí, mis hermanas Sí, me sí, por critican supuesto. porque dicen que yo como que Bueno, suavizo todo y como que me tomo todo en joda, pero a mí No, no. sinceramente es como mi protección. Perfecto, ¿no? Y está muy bien. Hay personas que pues, es muy distinto. Ya hay personas que le vas a dar humor y no le cambia nada, pero sí le encanta la música. Entonces, bueno, es un fanático del tango y le pones, bueno, vamos a bañarnos, pero te escuchamos tango, pero si vas a bañarte, te pongo el tango en el baño. Bueno, otro tomándolo un poco con chiste o con humor, es buscar un poco la estrategia. Eso es, van a conocer también más ustedes como familiares la historia de la persona, pues es una enfermedad dentro de una persona con una historia, con gustos, con una personalidad que no es algo genérico el Alzheimer para todos por igual, ¿sí? Cualquier Tal demencia. cual. sí, perdón, Fue muy aprovecho porque ya interesante. sería horario de ir cerrando, pero sí me parece interesante acercarles la posibilidad. En Alma tenemos asesoramiento personalizado gratuito. Yo veo que están surgiendo preguntas, digamos, súper específicas. Sepan que se pueden acercar a Alma a solicitar el asesoramiento y entonces van a disponer de un espacio quizás un poco más extenso para ver el caso a caso, porque como decía el doctor, hay algunas cuestiones que es eso, es el caso a caso y es difícil eh, generalizar, ¿sí? Así que sepan que pueden acercarse y también, bueno, hay grupos de apoyo, si alguien necesita encontrarse y formar comunidad con otras personas que estén pasando por lo mismo, sepan que también tenemos grupos de apoyo para familiares y otro específicamente de cónyuges. Así que bueno, quedó una sola Si hago una pregunta. pregunta y me decís si me derivás, puedo hacer una pregunta y me decís si es más para un caso particular, ¿te parece? A ver. Es esta. Puntualmente mi mamá, mi hermana está en otro lado a 350 kilómetros en esta misma reunión y les agradezco muchísimo por la ayuda y al doctor específicamente hoy. Lo que quiero preguntar es lo siguiente, es en el caso de mi mamá, que le agarró tardíamente y tiene 81 años casi, desconoce totalmente cuál es su patología, y lógicamente hasta el momento, y nunca se lo vamos a decir porque no me parece que sea producente, digamos, cómo hacer para ir disimulando y diciéndole que no, porque ella está perseguida, como mi abuela ha tenido Alzheimer, cómo hacer para que ella no se dé cuenta, o no sé si se entiende la pregunta, y si no es procedente la pregunta, no tengo problema en hacerla particularmente en la institución en el caso de que viaje. Muchas gracias, disculpa. No, a ver, generalmente uno trata de evitar la palabra Alzheimer en el paciente, salvo que sea realmente muy claro y necesite, pida expresamente ese diagnóstico, si uno siempre trata de hablar de, bueno, no mentir, pero suavizar esa respuesta, en especial en el paciente. Por ahí el familiar tiene que saber el diagnóstico, pero el paciente, no, bueno, lo que es un deterioro cognitivo, sí hay fallas en la memoria, sí, no ocultarlo, porque también le vas a favorecer la negación y la pérdida de conciencia de la dificultad. Eso no está bueno, pero por ahí no, bueno, el Alzheimer es un diagnóstico que no es seguro, de hecho es la realidad. Clínicamente uno llega a un diagnóstico probable, en la mayoría de los casos nunca es definitivo. Eh, bueno, sí, no, y lo que es un deterioro cognitivo, apremio de memoria, pero bueno, esto es muy variable, no necesariamente es un Alzheimer, hay que seguirte. Tratamos de como de usar esas estrategias, evitando siempre la palabra, que a veces sin más si genera mucho estigma en la persona. Bueno, muy bien. Estamos llegando ya al final. Este, desde Alma, Perdón, te hago una consulta respecto a eso, porque yo también lo intenté evitar, pero la llevé a Alma, y en el cartel de inicio de la entrada de Alma habla de Alzheimer. Ujú. Entonces, yo sinceramente nunca tuve así como una charla tan abierta con mi mamá al respecto. Cuando ella se olvida de cosas, digo, bueno, qué bien que te estás haciendo ir a Alma.
y como que, viste, te ayudan en la pérdida de memoria, pero me quedo pensando en eso, si no sería mejor que Alma busque la forma de no decirlo tan claramente en la puerta, porque a pesar de que el paciente a veces no lo externaliza, debe sentir algo raro cuando lo lee. No sé qué piensa el resto. Lo padecen, es un padecimiento terrible, no me meto más. Lo padecen terriblemente porque está en la etapa en que solamente se olvida mucho, pierde plata en la casa, y es un padecimiento terrible. No me meto más, perdón. No, sí, sí, sí. Hay algo que está bueno que quizás lo sepan quienes vienen a los talleres de Alma. Esto a veces surge, esta idea, y hay personas que vienen diciendo, yo sé que tengo Alzheimer. La idea de Alma y Alma tiene una misión que es difundir acerca del Alzheimer, pero también de romper con el estigma social que tiene. Entonces, acá, que alguien diga, bueno, yo tengo Alzheimer. Bueno, perfecto, te estamos recibiendo y vamos a trabajar con eso. O sea, no lo tratamos como una tragedia, sino como una circunstancia dentro de la vida de esa persona. Ok, está bien saber cuál es la postura de Alma Eso está respecto a muy esto. bueno, A mí Rita. me sirve. Perfecto. Si el Bueno, paciente lo dice o surge la situación, está muy bueno esa desestigmación, sí, desestigmatizar claro, que para eso el nombre. estamos, ¿no? Justamente, bueno, gracias Daniela por tu intervención. Hay, Perfecto. Lo mismo perdón, hay que en un la demencia, como dije título, al principio, sacar el concepto de que demencia es una cosa de Si me locura, permiten, es... si me permiten, pues ya sí tenemos que Sí. cerrar la sí, plataforma, pero sí, bueno, como justamente parte de Alma, y para cerrar un poco la idea de mi compañera, de eso se trata la campaña, por eso estamos en el Mes Mundial del Alzheimer. Como el doctor dijo, el Día Mundial del Alzheimer es el 21 de septiembre. Y justamente una de las misiones de nuestra asociación, más allá de, por supuesto, acercarnos a todos ustedes, a todas las familias, a quienes padecen de manera tan angustiante este transitar, es romper con el estigma de la demencia. Es una lucha que brega nuestra asociación. O sea, por eso hablamos de demencia. Uno de nuestros eslóganes es hablemos de demencia. La demencia no tiene que ser una mala palabra, la demencia no tiene que ser algo que sea para esconderse. Por supuesto, claramente. El doctor, me encantó, Guido, cuando hablabas la medida de cada traje, ¿no? Hay un traje a cada medida. Es maravilloso ese concepto. ¿Por qué? Porque no solo los pacientes, sino nosotros mismos somos todos singulares, particulares y únicos. Entonces, hay cuestiones que no es una regla generalizada para cada paciente, porque como cada persona somos individuos y no se puede, no hay una fórmula matemática, cómo decimos un procedimiento, cómo encaramos un discurso específico, porque somos singulares, nuestros pacientes también lo son. Entonces, desde ese lugar es cuando nosotros los invitamos a tener un asesoramiento personalizado. Ahí es cuando vemos el caso por caso, porque cada ser humano es independiente, es singular, con su propia historia de vida, ¿no? Antes de transitar esta patología. Y sí queremos defender esta posición de Alma, que es romper el estigma de la demencia. Entendemos que para la familia es doloroso, es angustiante, ¿cómo no? Si nuestro familiar ha comenzado a dejar de ser quien era. Entonces entendemos perfectamente el atravesamiento que tienen muchos de ustedes. Los invitamos también a nuestros grupos de apoyo familiares, como Daniela también recién acaba de transmitirles. Em, Ir abordando con lo que se puede, con lo que cada uno de ustedes también puede, ¿no? Porque entendemos que cada uno de ustedes tiene sus propios atravesamientos, porque hay una historia, ¿no? De vida compartida con ese ser que amamos, nuestro padre, nuestra madre, nuestro cónyuge, nuestros abuelos. Cada familia es un mundo, cada uno de ustedes
tienen su propio atravesamiento. Desde ese lugar los entendemos, los acompañamos, sepan que estamos. Ahí Daniela puso el nombre de la página y los teléfonos, y vamos a seguir con charlas y los vamos a seguir acompañando. El próximo jueves, les recordamos, va a estar el doctor Fernando Taragano hablando de nuevos tratamientos, de beneficios y limitaciones. Y seguimos informando a la comunidad. Guido, te agradecemos muchísimo, ha sido clarísimo, excelente. Un aplauso, Guido, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en la próxima charla del jueves que viene y en nuestras redes nos pueden seguir. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber entrado a este espacio. Gracias, Guido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alma. A todo el equipo, muchas gracias, Gracias, doctor Alma. y todo, Gracias, todo el equipo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.